¿Alguna vez te has sentido invisible? ¿Como si el mundo pasara a tu lado sin notar tu existencia? Imagina vivir en una sociedad donde tu sola presencia es considerada una amenaza, donde cada paso que das es acompañado por gritos de rechazo y miradas de desprecio. ¿Cómo sería cargar con el peso de una enfermedad que no solo destruye tu cuerpo, sino también tu espíritu? ¿Qué harías si un día escucharas que hay alguien capaz de cambiar tu destino, de devolverte la dignidad que creías perdida para siempre? Esta es la historia de Eleazar, un hombre que vivió en las sombras, marcado por una enfermedad que lo convirtió en un paria. Pero también es la historia de un encuentro que lo cambió todo, de un toque que sanó no solo su cuerpo, sino también su alma. Es la historia de cómo Jesús, el hombre que desafió las normas y tocó lo intocable, le devolvió la esperanza a alguien que había olvidado lo que era soñar. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a creer en lo imposible? Acompáñanos en este viaje de fe, redención y milagros, y descubre cómo el amor más profundo puede alcanzar incluso a los más olvidados. El sol se alzaba sobre las polvorientas calles de Galilea, iluminando con su luz dorada las sombras que se escondían en los rincones de la ciudad. Entre la multitud que se movía con prisas, un hombre caminaba lentamente, arrastrando los pies como si cada paso fuera una batalla perdida. Su nombre era Eleazar, y llevaba consigo el peso de una maldición que lo había convertido en un paria, un ser intocable. La lepra había consumido su piel, dejando marcas blancas y rugosas que lo delataban como un hombre impuro. Eleazar llevaba años viviendo en las afueras de la ciudad, en una cueva fría y oscura que compartía con otros como él. Los leprosos eran fantasmas en la sociedad, condenados a gritar impuro. Impuro, cada vez que alguien se acercaba, para evitar contaminar a los sanos. Pero ese día, algo en el aire era diferente. Un rumor había llegado hasta su refugio, un hombre llamado Jesús, un sanador, un profeta, estaba cerca. Decían que había curado a ciegos, hecho caminar a cojos y expulsado demonios. ¿Podría él hacer lo imposible? ¿Podría tocar lo intocable? Eleazar sintió un destello de esperanza, una chispa que no había sentido en años. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió arriesgarlo todo. Se envolvió en su manto raído, ocultando lo mejor que pudo las marcas de su enfermedad, y se dirigió hacia la ciudad. Sabía que si lo descubrían, podrían apedrearlo o expulsarlo con violencia, pero la posibilidad de ser sanado era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Al llegar a las puertas de la ciudad, el murmullo de la multitud lo envolvió. Gente de todas partes se había reunido para ver a Jesús, quien, según decían, estaba a punto de pasar por allí. Eleazar se escondió entre la sombra de una pared, observando con ansiedad. No podía acercarse demasiado, no podía arriesgarse a que lo vieran. Pero cuando Jesús apareció, rodeado de sus discípulos y una multitud que lo seguía con admiración, Eleazar sintió que el tiempo se detenía. El leproso respiró hondo, juntó todo su valor y, rompiendo todas las normas, se abrió paso entre la gente. Los murmullos de disgusto y las miradas de horror lo seguían, pero él no se detuvo. Cayó de rodillas frente a Jesús, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Señor», susurró con voz temblorosa, «si quieres, puedes limpiarme». La multitud contuvo la respiración. Todos sabían que tocar a un leproso era impensable, una transgresión de las leyes más sagradas. Pero Jesús, con una mirada llena de compasión, extendió su mano y tocó a Eleazar. «Quiero», dijo Jesús con una voz que resonó como un trueno en el silencio. «Sé limpio». En ese instante, Eleazar sintió un calor recorrer su cuerpo, como si el sol mismo hubiera descendido para abrazarlo. Las marcas de la lepra comenzaron a desvanecerse, y su piel, antes marchita y muerta, se volvió suave y sana. La multitud estalló en exclamaciones de asombro, pero Eleazar apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Jesús lo había tocado. Lo había sanado.
lo había hecho digno de nuevo. El silencio que siguió al milagro fue breve, pero para Eleazar pareció una eternidad. Se quedó arrodillado, mirándose las manos, ahora limpias y libres de la enfermedad que lo había atormentado durante años. La multitud, que antes murmuraba de disgusto, ahora murmuraba de asombro. Algunos se acercaban para ver de cerca al hombre que había sido sanado, mientras otros se apartaban, como si aún temieran que la lepra pudiera ser contagiosa incluso después de la curación. Jesús, con una calma que contrastaba con el bullicio a su alrededor, se inclinó ligeramente hacia Eleazar y le dijo: «Levántate y ve. No le digas a nadie lo que ha sucedido, pero ve al sacerdote y preséntate como ofrenda, tal como lo ordena la ley de Moisés. Que sea un testimonio para ellos». Eleazar asintió, aún sin poder encontrar las palabras adecuadas para expresar su gratitud. Se levantó lentamente, sintiendo la fuerza regresar a sus piernas, y miró a Jesús con una mezcla de admiración y reverencia. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el templo, como se le había ordenado. Pero la noticia de lo sucedido ya comenzaba a esparcirse como fuego en un campo seco. La gente hablaba entre sí, algunos con incredulidad, otros con temor, y otros con una esperanza renovada. Si Jesús podía sanar a un leproso, ¿qué más podía hacer? Los discípulos de Jesús, que habían observado todo con una mezcla de asombro y orgullo, se acercaron a su maestro. «Rabí», dijo uno de ellos, «Pedro, ¿no temes que esto cause demasiado revuelo?» Las autoridades podrían ver esto como una provocación. Jesús sonrió suavemente y respondió: «No he venido a cumplir con las expectativas de los hombres, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Si sanar a un hombre es una provocación, entonces que así sea». Mientras tanto, Eleazar caminaba por las calles de la ciudad, ahora con la cabeza en alto. Ya no tenía que esconderse, ya no tenía que gritar impuro para alejar a la gente. Por primera vez en años, se sentía parte del mundo nuevamente. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar las miradas de la gente. Algunos lo reconocían como el leproso que solía vagar por las afueras de la ciudad, y sus rostros reflejaban una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Es él?, preguntó una mujer a su esposo, señalando a Eleazar con un dedo tembloroso. «No puede ser», respondió el hombre, frunciendo el ceño. «Pero, mira su piel. Está limpio». Eleazar no respondió a los comentarios. Sabía que tenía una misión que cumplir. Debía presentarse ante el sacerdote y ofrecer el sacrificio requerido por la ley. Pero en su corazón, una pregunta comenzaba a surgir: ¿qué haría después? ¿Cómo viviría ahora que había sido sanado? ¿Volvería a su antigua vida, o seguiría a Jesús, el hombre que lo había tocado cuando nadie más lo haría? Mientras se acercaba al templo, Eleazar no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Alegría, por supuesto, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Sabía que su curación no era solo un regalo para él, sino un mensaje para todos los que lo rodeaban. Un mensaje de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz podía brillar. El templo se alzaba imponente ante Eleazar, sus muros de piedra brillando bajo el sol del mediodía. Era un lugar que, durante años, había sido inaccesible para él. Los leprosos no podían entrar en los recintos sagrados, su impureza los excluía no solo de la sociedad, sino también de la presencia de Dios, o al menos eso le habían hecho creer. Pero ahora, con su piel limpia y su corazón lleno de esperanza, Eleazar se acercó a las puertas del templo con determinación. Los guardias que custodiaban la entrada lo miraron con recelo. No era común ver a un hombre solo, sin ofrendas visibles, acercarse de esa manera. Uno de ellos, un hombre robusto con una barba bien cuidada, levantó una mano para detenerlo. «¿Qué buscas aquí?», preguntó con voz firme, pero no del todo hostil.
Eleazar respiró hondo y respondió: He venido a presentarme ante el sacerdote. He sido sanado de mi lepra, y debo ofrecer el sacrificio que la ley requiere. El guardia lo miró con escepticismo, pero algo en la mirada de Eleazar lo hizo dudar. No parecía un mendigo ni un loco. Su piel, aunque marcada por las cicatrices de la enfermedad, estaba limpia y sana. Finalmente, el guardia asintió y lo dejó pasar. Dentro del templo, el aire era fresco y perfumado por el incienso que ardía en los altares. Eleazar se sintió abrumado por la solemnidad del lugar. Había olvidado cómo se sentía estar en un espacio sagrado, rodeado de la presencia de Dios. Caminó lentamente hacia el atrio, donde los sacerdotes realizaban sus rituales. Uno de ellos, un hombre mayor con una túnica blanca inmaculada, se acercó a Eleazar con una expresión de curiosidad. ¿Quién eres y qué buscas aquí?, preguntó el sacerdote, observándolo con atención. Soy Eleazar, y he sido sanado de mi lepra, respondió él, con voz firme pero respetuosa. Jesús de Nazaret me tocó y me sanó. He venido a presentarme ante usted y a ofrecer el sacrificio que la ley de Moisés requiere. El sacerdote frunció el ceño al escuchar el nombre de Jesús. Había oído hablar de él, por supuesto. Los rumores sobre sus milagros y enseñanzas habían llegado hasta los oídos de los líderes religiosos, y no todos estaban contentos con lo que escuchaban. Pero el sacerdote no dijo nada al respecto. En lugar de eso, examinó a Eleazar con detenimiento, revisando su piel y sus ropas. Es cierto, murmuró finalmente. No hay rastro de la enfermedad. Has sido sanado. Eleazar asintió, sintiendo un alivio inmenso. Había temido que no lo creyeran, que lo rechazaran incluso después de haber sido sanado. Pero el sacerdote, aunque claramente incómodo con la mención de Jesús, cumplió con su deber. Debes traer las ofrendas requeridas, 2 aves limpias, madera de cedro, grano e hisopo, dijo el sacerdote. Una vez que las tengas, regresa y cumpliremos con el ritual. Eleazar asintió nuevamente y salió del templo, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que conseguir las ofrendas no sería fácil, no tenía dinero ni posesiones. Pero estaba decidido a cumplir con la ley, a demostrar que era digno de volver a ser parte de la comunidad. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Eleazar no podía evitar pensar en Jesús. ¿Dónde estaría ahora? ¿Estaría sanando a otros, tocando a los intocables, devolviendo la esperanza a los desesperados? Eleazar sintió un impulso repentino de buscarlo, de unirse a él y seguir sus enseñanzas. Pero primero, tenía una tarea que cumplir. Las calles de la ciudad bullían con actividad. Mercaderes pregonaban sus productos, niños corrían entre las piernas de los adultos, y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Eleazar caminaba entre la multitud, sintiéndose como un extraño en un mundo que había olvidado cómo habitar. Aunque su cuerpo estaba limpio, su mente aún cargaba con el peso de años de aislamiento y rechazo. Se detuvo frente a un puesto donde un hombre vendía aves en jaulas de mimbre. Los pájaros gorjeaban, sus plumajes brillantes contrastando con la madera oscura de las jaulas. Eleazar miró al vendedor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. Necesito 2 aves limpias, dijo Eleazar, tratando de ocultar la incertidumbre en su voz. ¿Cuánto cuestan? El vendedor lo miró con curiosidad, como si intentara recordar dónde lo había visto antes. Luego, con un gesto de reconocimiento, sus ojos se abrieron ligeramente. Tú eras el leproso, ¿verdad?, preguntó, bajando la voz como si temiera ofenderlo. Eleazar asintió lentamente, sintiendo como el peso de su pasado intentaba arrastrarlo de vuelta a la oscuridad. Pero se mantuvo firme. Sí, pero he sido sanado. Jesús de Nazaret me tocó y me limpió.
El vendedor lo miró con asombro, y luego, sin decir una palabra, tomó 2 de las aves más hermosas de su stock y las colocó en una jaula pequeña. «Tómalas», dijo, extendiendo la jaula hacia Eleazar. «No necesitas pagarme». Eleazar lo miró con incredulidad. «No puedo aceptar esto sin pagar», protestó. «No tengo mucho, pero puedo darte algo». El vendedor negó con la cabeza, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Considera esto una ofrenda de mi parte. Si lo que dices es cierto, entonces has sido testigo de un milagro. Y los milagros no tienen precio». Eleazar tomó la jaula con manos temblorosas, sintiendo una gratitud que no podía expresar con palabras. Asintió en agradecimiento y se alejó del puesto, llevando consigo no solo las aves, sino también un destello de bondad humana que no había experimentado en mucho tiempo. Con las aves en mano, Eleazar se dirigió a buscar el resto de las ofrendas, madera de cedro, grano e hisopo. Cada paso que daba lo acercaba más a su redención, a su reintegración a la sociedad. Pero también lo alejaba de la vida que había conocido durante años, una vida de soledad y desesperación. Mientras caminaba, no podía evitar preguntarse qué haría después. ¿Volvería a su antigua vida, a su familia, si es que aún lo aceptarían? ¿O seguiría a Jesús, el hombre que lo había tocado cuando nadie más lo haría? La idea de seguir a Jesús lo llenaba de una emoción que no podía describir. Había algo en él, algo que iba más allá de los milagros y las curaciones. Algo que prometía una vida nueva, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Finalmente, con todas las ofrendas en mano, Eleazar regresó al templo. El sacerdote lo recibió con una mezcla de curiosidad y reserva, como si aún no estuviera seguro de qué hacer con él. Juntos, realizaron el ritual de purificación, quemando las ofrendas y pronunciando las palabras sagradas que declaraban a Eleazar limpio y puro. Cuando el ritual terminó, el sacerdote lo miró directamente a los ojos. «Estás limpio», dijo con solemnidad. «Puedes regresar a tu hogar, a tu familia, a tu vida». Eleazar asintió, pero en su corazón sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había sido tocado por algo más grande que él, algo que lo había cambiado para siempre. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y dorados, cuando Eleazar salió del templo. Las ofrendas habían sido presentadas, el ritual de purificación estaba completo, y ahora, oficialmente, era un hombre limpio. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviado, una inquietud crecía en su interior. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? Su familia, si es que aún no recordaban, vivía en una aldea a varios días de camino. ¿Lo recibirían después de todos estos años? ¿O lo verían como un extraño, un fantasma de un pasado que preferían olvidar? Mientras caminaba por las calles, Eleazar notó que la gente lo miraba de manera diferente. Ya no había murmullos de disgusto ni miradas de desprecio. En su lugar, había curiosidad, incluso respeto. Algunos se acercaban para preguntarle sobre su curación, y él les contaba, con voz temblorosa pero llena de fe, cómo Jesús lo había tocado y sanado. Cada vez que pronunciaba el nombre de Jesús, sentía que una chispa de esperanza se encendía en los ojos de quienes lo escuchaban. Pero no todos reaccionaban con admiración. Algunos, especialmente los líderes religiosos que lo veían pasar, fruncían el ceño y murmuraban entre sí. Para ellos, Jesús era una amenaza, un perturbador del orden establecido. Y Eleazar, al ser un testimonio viviente de su poder, era una prueba de que ese orden podía ser desafiado. ¿Has oído?, dijo uno de los fariseos a otro, señalando a Eleazar con disimulo. Ese hombre dice que Jesús lo sanó. Si permitimos que estos rumores se esparzan, la gente comenzará a seguirlos ciegamente. Sí, respondió el otro, con una expresión sombría. Debemos hacer algo al respecto. Eleazar no escuchó la conversación, pero sintió el peso de sus miradas.
Sabía que su curación no era solo un milagro personal, era un mensaje, una declaración de que el poder de Dios estaba obrando en el mundo de una manera nueva y sorprendente. Y eso, para algunos, era peligroso. Decidió que no podía quedarse en la ciudad. No solo por el riesgo de que los líderes religiosos lo confrontaran, sino porque sentía que su camino estaba en otro lugar. Jesús lo había tocado, lo había sanado, y ahora sentía un llamado a seguirlo, a aprender de él, a ser parte de algo más grande que sí mismo. Con esa determinación en su corazón, Eleazar comenzó a caminar hacia las afueras de la ciudad, donde había oído que Jesús y sus discípulos estaban acampando. No llevaba mucho consigo, solo un poco de pan y agua, pero no le importaba. Había vivido con menos durante años. Lo que importaba era encontrar a Jesús, estar cerca de él, entender qué significaba ser parte de su movimiento. Mientras caminaba, el paisaje cambiaba de las calles bulliciosas de la ciudad a los campos abiertos y tranquilos. El aire era más fresco, el silencio más profundo. Eleazar respiró hondo, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero también sabía que era el camino correcto. Finalmente, al caer la noche, vio una fogata a lo lejos. Voces suaves y risas llenaban el aire, y Eleazar supo que había encontrado a Jesús y sus discípulos. Se detuvo por un momento, sintiendo un nudo de nervios en el estómago. ¿Cómo lo recibirían? ¿Lo aceptarían como uno más de ellos? Con el corazón latiendo con fuerza, Eleazar se acercó al campamento. Uno de los discípulos, un hombre joven con una barba incipiente, lo vio primero y se levantó para recibirlo. ¿Quién eres y qué buscas aquí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y cautela. Soy Eleazar, respondió él, con voz firme. Jesús me sanó de mi lepra. He venido para seguirlo, para aprender de él. El discípulo lo miró con asombro, y luego, con una sonrisa, lo llevó hacia la fogata. Allí, sentado en medio de sus seguidores, estaba Jesús. Su rostro estaba iluminado por el fuego, y sus ojos brillaban con una calma y una sabiduría que parecían trascender el tiempo y el espacio. Eleazar cayó de rodillas frente a él, sintiendo que las palabras le fallaban. Pero Jesús, con una sonrisa suave, extendió su mano y lo ayudó a levantarse. Bienvenido, Eleazar, dijo Jesús, con una voz que resonó como un susurro en el viento. Has sido sanado no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Ahora, ven y sígueme. Las palabras de Jesús resonaron en el corazón de Eleazar como un eco que no cesaba. Ven y sígueme. Era una invitación simple, pero cargada de un significado profundo. Eleazar sintió que una puerta se abría ante él, una puerta que lo llevaría a un camino que nunca antes había imaginado. Con lágrimas en los ojos, asintió y se unió al círculo de discípulos alrededor de la fogata. El ambiente era cálido, no solo por el fuego, sino por la camaradería que se palpaba en el aire. Los discípulos compartían historias, reían y discutían con una familiaridad que solo podía provenir de haber vivido juntos experiencias transformadoras. Eleazar se sentó en silencio, observando y escuchando, tratando de absorber cada palabra, cada gesto, cada enseñanza. Jesús, sentado en el centro, hablaba con una autoridad que no era arrogante, sino llena de gracia. Sus palabras eran como agua para un alma sedienta, y Eleazar se dio cuenta de que cada frase que pronunciaba contenía una verdad que iba más allá de lo evidente. El reino de Dios no es algo que se pueda ver con los ojos, decía Jesús, mirando a cada uno de los presentes. Está dentro de vosotros. Es como una semilla que, cuando se siembra en tierra buena, crece y da fruto. Pero para que crezca, debe ser regada con fe, con amor y con esperanza. Eleazar escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra resonaba en lo más profundo de su ser. Había pasado años sintiéndose como un paria, como alguien que no pertenecía a ningún lugar. Pero ahora, sentado allí, entre estos hombres y mujeres que seguían a Jesús, se sentía parte de algo más grande,
algo que lo trascendía. Uno de los discípulos, un hombre llamado Andrés, se volvió hacia Eleazar y le sonrió. «Cuéntanos tu historia», dijo. «¿Cómo fue que Jesús te sanó?» Eleazar respiró hondo y comenzó a hablar. Les contó sobre su vida como leproso, sobre el dolor del rechazo y la soledad. Les habló del día en que había escuchado sobre Jesús y había decidido arriesgarlo todo para encontrarlo. Y, finalmente, les relató el momento en que Jesús lo había tocado, cómo había sentido que la enfermedad lo abandonaba y cómo su piel se había vuelto limpia y sana. Los discípulos escuchaban en silencio, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y admiración. Cuando Eleazar terminó, Jesús lo miró con una expresión llena de compasión. «Tu fe te ha sanado», dijo Jesús. «No fue solo mi toque, sino tu creencia en que Dios podía hacer lo imposible. Y ahora, Eleazar, tu vida es un testimonio de su poder». Eleazar asintió, sintiendo que las palabras de Jesús lo llenaban de una paz que nunca antes había conocido. Sabía que su curación no era solo para él, sino para que otros pudieran ver la gloria de Dios a través de su historia. Mientras la noche avanzaba, los discípulos comenzaron a prepararse para dormir. Eleazar se acomodó en el suelo, envuelto en una manta prestada, y miró hacia el cielo estrellado. Por primera vez en años, se sintió en paz. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya no era el hombre que había sido. Ahora era algo más, alguien más. Pero también sabía que el camino que había elegido no sería fácil. Había visto las miradas de los fariseos, había escuchado sus murmullos. Sabía que seguir a Jesús significaría enfrentar oposición, quizás incluso peligro. Sin embargo, en ese momento, bajo el vasto cielo nocturno, Eleazar no sentía miedo. Solo sentía gratitud y una determinación inquebrantable. «Gracias», susurró, mirando hacia las estrellas. «Gracias por tocarme, por sanarme, por darme una nueva vida». Y con esa oración en sus labios, Eleazar cerró los ojos y se durmió, sabiendo que al día siguiente comenzaría una nueva etapa en su viaje. El amanecer llegó con suaves tonos rosados y dorados, iluminando el campamento donde Jesús y sus discípulos habían pasado la noche. Eleazar despertó sintiendo una energía renovada, como si el simple hecho de estar cerca de Jesús lo hubiera llenado de una fuerza que no conocía. Los discípulos ya estaban en movimiento, recogiendo sus pertenencias y preparándose para el día. Jesús, de pie en el borde del campamento, miraba hacia el horizonte con una expresión serena. Eleazar se acercó a él con timidez, sin querer interrumpir sus pensamientos, pero Jesús volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa. «Buenos días, Eleazar», dijo. «¿Cómo amaneciste?» «Bien, maestro», respondió Eleazar, sintiendo que el título salía naturalmente de sus labios. «Gracias a ti». Jesús asintió, como si entendiera todo lo que Eleazar no decía. Luego, colocó una mano en su hombro. «Hoy seguiremos nuestro camino», dijo Jesús. «Hay muchas personas que necesitan escuchar las buenas nuevas del reino de Dios. Y tú, Eleazar, serás parte de esto. Tu historia es poderosa, y a través de ella, muchos verán la gloria de Dios». Eleazar sintió un escalofrío de emoción al escuchar esas palabras. Él, un simple leproso sanado, ¿sería parte de la misión de Jesús? No podía creerlo, pero al mismo tiempo, sabía que era verdad. Jesús lo había elegido, no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. El grupo comenzó a caminar, siguiendo a Jesús por senderos polvorientos que serpenteaban entre colinas y valles. A medida que avanzaban, más personas se unían a ellos. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad, y otros porque habían escuchado sobre los milagros de Jesús y querían verlo por sí mismos. Eleazar caminaba cerca de Jesús, observando cómo interactuaba con la gente. Veía cómo Jesús escuchaba con atención a cada persona, cómo sus palabras llevaban consuelo a los afligidos y esperanza a los desesperanzados. Era como si Jesús tuviera una capacidad infinita para amar, para ver más allá de las apariencias y llegar al corazón de cada individuo.
En un momento dado, una mujer se acercó al grupo, arrastrando los pies como si cada paso fuera una batalla. Llevaba un niño en brazos, un pequeño que parecía estar gravemente enfermo. La mujer tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión de desesperación en el rostro. «Maestro», lloró, cayendo de rodillas frente a Jesús, «mi hijo está muriendo. Por favor, sálvalo». Jesús se inclinó hacia la mujer y tomó al niño en sus brazos. Lo miró con una ternura infinita y luego, con una voz suave pero llena de autoridad, dijo: «No temas. Tu hijo vivirá». En ese instante, el niño, que había estado pálido y débil, abrió los ojos y sonrió. Su piel recuperó el color y su respiración se volvió profunda y regular. La mujer, con lágrimas de alegría, tomó a su hijo en brazos y lo abrazó con fuerza. «Y gracias, maestro», gritó. «Y gracias». Eleazar observó la escena con asombro. Cada milagro que Jesús realizaba era una confirmación de que estaba en el lugar correcto, siguiendo al hombre correcto. Pero también sentía una pregunta creciendo en su interior: ¿podría él, alguna vez, hacer algo así? ¿Podría ser usado por Dios para llevar sanación y esperanza a otros? Jesús, como si leyera sus pensamientos, se volvió hacia él y le dijo: «Eleazar, no subestimes el poder de tu testimonio. A través de ti, muchos verán la mano de Dios obrando. No necesitas hacer grandes cosas, solo necesitas ser fiel». Eleazar asintió, sintiendo que las palabras de Jesús lo llenaban de una paz profunda. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que no estaría solo. Jesús estaría con él, guiándolo, enseñándolo, amándolo. Mientras el grupo continuaba su camino, Eleazar sintió que una nueva etapa de su vida comenzaba. Ya no era solo un leproso sanado, era un discípulo, un seguidor de Jesús. Y con esa certeza en su corazón, siguió adelante, listo para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. El sol ya estaba alto en el cielo cuando el grupo llegó a una pequeña aldea al borde del camino. Las casas de piedra y barro se alineaban en calles estrechas, y el aroma a pan recién horneado flotaba en el aire. Los aldeanos, al ver a Jesús y sus discípulos, comenzaron a salir de sus hogares, curiosos y expectantes. Algunos llevaban a enfermos en camillas, otros arrastraban los pies con miradas de desesperación. Era evidente que la fama de Jesús había llegado antes que él. Jesús se detuvo en la plaza del pueblo y comenzó a hablar. Su voz, clara y llena de autoridad, resonaba entre las paredes de las casas, atrayendo a más y más personas. Hablaba del amor de Dios, de la llegada del reino de los cielos y de la necesidad de arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Eleazar observaba desde atrás, maravillado por la forma en que las palabras de Jesús tocaban los corazones de quienes lo escuchaban. Pero no todos recibían el mensaje con alegría. Un grupo de hombres, vestidos con túnicas largas y bordadas, se acercó con miradas de desaprobación. Eran fariseos, líderes religiosos que habían venido desde Jerusalén para investigar a Jesús. Uno de ellos, un hombre de barba gris y expresión severa, se adelantó. «¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas?», preguntó, señalando a los enfermos que se acercaban a Jesús. «¿Con qué permiso expulsas demonios y sanas a los enfermos?». Jesús lo miró con calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad que hacía que incluso los fariseos dudaran. «Os haré una pregunta», dijo Jesús. «¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas». Los fariseos murmuraron entre sí, claramente incómodos. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús les preguntaría por qué no habían creído en él. Si decían que era de los hombres, temían la reacción de la multitud, que consideraba a Juan un profeta. Finalmente, respondieron: «No lo sabemos». Jesús sonrió ligeramente. «Entonces yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas». La multitud, que había estado observando la discusión en silencio, estalló en murmullos de aprobación.
Los fariseos, frustrados, se retiraron, pero no sin antes lanzar miradas de advertencia a Jesús y sus discípulos. Eleazar, que había observado todo desde atrás, sintió una mezcla de admiración y preocupación. Admiración por la forma en que Jesús había manejado la situación, y preocupación por lo que podría significar para ellos. Sabía que los fariseos no se darían por vencidos tan fácilmente. Mientras la multitud se dispersaba y Jesús continuaba sanando a los enfermos, Eleazar se acercó a uno de los discípulos, un hombre llamado Felipe. ¿Crees que los fariseos intentarán detenerlo?, preguntó en voz baja. Felipe lo miró con una expresión seria. Es posible, respondió. No les gusta que alguien desafíe su autoridad. Pero Jesús no tiene miedo. Él sabe que está haciendo la voluntad de su Padre. Eleazar asintió, pero la preocupación no lo abandonaba. Sabía que seguir a Jesús no sería fácil, que habría desafíos y peligros en el camino. Pero también sabía que no podía volver atrás. Había sido tocado por algo más grande que él, y no podía ignorarlo. Al caer la noche, el grupo se reunió alrededor de una fogata en las afueras de la aldea. Jesús, como siempre, estaba en el centro, hablando con sus discípulos y respondiendo a sus preguntas. Eleazar se sentó en silencio, escuchando y aprendiendo. Sabía que cada momento con Jesús era una oportunidad para crecer, para entender más sobre el reino de Dios y su lugar en él. Maestro, preguntó uno de los discípulos, ¿cómo sabremos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Jesús lo miró con una expresión llena de amor. La voluntad de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado, dijo. Y que améis a los demás como yo os he amado. No busquéis grandezas ni honores, buscad servir, y encontraréis la verdadera felicidad. Eleazar escuchó esas palabras y sintió que resonaban en lo más profundo de su ser. Sabía que su vida ya no era suya, que había sido llamada a algo más grande. Y con esa certeza en su corazón, se preparó para lo que fuera que el futuro le deparara. La noche era tranquila, el cielo estrellado se extendía como un manto infinito sobre el campamento. El crepitar de la fogata era el único sonido que rompía el silencio, mientras Jesús y sus discípulos compartían un momento de calma después de un día lleno de enseñanzas y milagros. Eleazar, sentado cerca del fuego, observaba las llamas danzar, perdido en sus pensamientos. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: busca servir y encontrarás la verdadera felicidad. Pero, ¿cómo podía él, un antiguo leproso, servir a los demás? ¿Qué podría ofrecer que fuera de valor? Estas preguntas lo atormentaban, aunque no se atrevía a expresarlas en voz alta. Jesús, como si leyera sus pensamientos, lo miró directamente y le sonrió. Eleazar, dijo suavemente, ven aquí. Eleazar se levantó, sintiendo que todos los ojos se volvían hacia él. Caminó hacia Jesús con un nudo en la garganta, inseguro de lo que iba a suceder. Jesús lo tomó de la mano y lo llevó al centro del círculo. Este hombre, dijo Jesús, dirigiéndose a los discípulos, fue un leproso. Vivía en las afueras de la sociedad, rechazado por todos. Pero su fe lo llevó a mí, y lo toqué. Ahora está limpio, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. Su vida es un testimonio del poder de Dios. Eleazar sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Nunca había sido el centro de atención de esta manera, y menos por algo bueno. Jesús continuó. Eleazar, tu historia es poderosa. A través de ti, muchos verán que no hay nadie demasiado perdido, demasiado roto o demasiado impuro para ser tocado por el amor de Dios. Tu misión no es solo seguirme, sino también contar lo que Dios ha hecho en ti. Ese es tu servicio. Las palabras de Jesús cayeron como una lluvia refrescante sobre el corazón de Eleazar. Por primera vez, entendió que su curación no era solo para él, sino para que otros pudieran ver la gloria de Dios a través de su vida. Sintió que un peso se levantaba de sus hombros, reemplazado por un sentido de propósito que nunca antes había conocido.
Gracias, maestro, susurró Eleazar, con la voz quebrada por la emoción. Haré lo que me pides. Jesús asintió y lo abrazó brevemente, un gesto que hizo que Eleazar sintiera que pertenecía, que era amado. Luego, Jesús se volvió hacia los demás discípulos. Cada uno de vosotros tiene una historia, dijo. Cada uno de vosotros ha sido llamado por una razón. No subestiméis el poder de vuestro testimonio. A través de vosotros, el mundo verá la luz de Dios. Los discípulos asintieron, algunos con lágrimas en los ojos, otros con expresiones de determinación. Eleazar miró a su alrededor y sintió que formaba parte de una familia, un grupo unido por algo más grande que ellos mismos. Al día siguiente, el grupo se preparó para continuar su viaje. Eleazar, ahora con un nuevo sentido de propósito, caminaba junto a los demás, listo para enfrentar lo que fuera que el camino les deparara. Sabía que habría desafíos, que los fariseos y otros líderes religiosos no dejarían de oponerse a Jesús, pero también sabía que no estaba solo. Tenía a Jesús y tenía a sus nuevos hermanos. Mientras caminaban, Eleazar comenzó a compartir su historia con quienes se cruzaban en el camino. Hablaba de su vida como leproso, de su desesperación y de cómo Jesús lo había sanado. La gente lo escuchaba con atención, y muchos se conmovían hasta las lágrimas. Algunos incluso decidían seguir a Jesús después de escuchar su testimonio. En una aldea, una mujer se acercó a Eleazar con lágrimas en los ojos. Gracias por compartir tu historia, dijo. Mi hermano es leproso y había perdido toda esperanza. Pero ahora sé que hay esperanza para él también. Eleazar la miró con compasión. Llévalo a Jesús, dijo. Él puede hacer lo imposible. La mujer asintió y se alejó corriendo, llena de esperanza. Eleazar sintió que su corazón se llenaba de alegría. Estaba sirviendo, estaba haciendo una diferencia, y eso lo hacía sentir más vivo que nunca. Al caer la noche, el grupo se detuvo para descansar. Eleazar se sentó junto a la fogata, mirando las llamas danzar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, que había mucho más por delante. Pero también sabía que, sin importar lo que sucediera, estaba en el lugar correcto, siguiendo al hombre correcto. Jesús se sentó a su lado y colocó una mano en su hombro. Estás haciendo bien, Eleazar, dijo. Sigue adelante. Tu fe está cambiando vidas. Eleazar asintió, sintiendo que las palabras de Jesús lo llenaban de una paz profunda. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y estaba agradecido por ello. El grupo continuó su viaje al amanecer, dejando atrás la aldea donde Eleazar había compartido su testimonio. El sol ascendía lentamente, pintando el cielo con tonos dorados y rosados, y el aire fresco de la mañana llenaba los pulmones de los caminantes. Eleazar caminaba junto a Felipe, uno de los discípulos, quien le hablaba sobre las enseñanzas de Jesús y cómo éstas estaban cambiando la vida de las personas. Es increíble, dijo Felipe, cómo las palabras del Maestro llegan directamente al corazón. No son como las de los fariseos, llenas de reglas y condenas. Jesús habla de amor, de perdón, de esperanza. Eleazar asintió, recordando las veces que había escuchado a los fariseos en su juventud, antes de que la lepra lo alejara de todo. Sus palabras eran duras, llenas de juicio, como si Dios fuera un ser distante y enojado. Pero Jesús mostraba un Dios cercano, un Padre amoroso que buscaba a sus hijos perdidos. Sí, respondió Eleazar. Es como si Jesús nos recordara quiénes somos realmente. Que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una manera de volver. Felipe sonrió y le dio una palmada en la espalda. Exactamente. Y tú, Eleazar, eres un ejemplo vivo de eso. Tu historia es una prueba de que nadie está fuera del alcance de Dios. Mientras caminaban, el grupo se encontró con un hombre sentado al borde del camino. Estaba cubierto de harapos y tenía una expresión de desesperación en el rostro. Al ver a Jesús, el hombre se inclinó hacia adelante, como si intentara acercarse, pero no podía moverse.
Eleazar se dio cuenta de que sus piernas estaban deformadas, probablemente desde su nacimiento. «Señor, ten piedad de mí», gritó el hombre, con una voz quebrada por el dolor y la desesperación. Jesús se detuvo y se acercó al hombre. Lo miró con compasión y se inclinó para tocarlo. «¿Qué quieres que haga por ti?», preguntó Jesús, con una voz suave pero llena de autoridad. El hombre lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Señor, quiero caminar», susurró. Jesús asintió y, tomando al hombre de la mano, lo ayudó a levantarse. En ese instante, las piernas del hombre se enderezaron y por primera vez en su vida, se puso de pie. La multitud, que había estado observando en silencio, estalló en exclamaciones de asombro. «Alabado sea Dios», gritó el hombre, dando saltos de alegría. «Puedo caminar». Eleazar observó la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Cada milagro que Jesús realizaba era un recordatorio de que el poder de Dios no tenía límites. Pero también sintió que algo dentro de él se movía, como si una chispa se hubiera encendido. Quería hacer más, quería ser usado de la misma manera. Jesús, como si leyera sus pensamientos, se volvió hacia él. «Eleazar», dijo, «ven aquí». Eleazar se acercó, sintiendo que todos los ojos estaban puestos en él. «Tú también tienes el poder de sanar», dijo Jesús. «No por ti mismo, sino porque crees en mí. Ve y pon tus manos sobre este hombre, y ora por él». Eleazar sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Podría hacerlo? ¿Podría ser usado de esa manera? Miró a Jesús, buscando confirmación, y vio en sus ojos una confianza inquebrantable. Con manos temblorosas, Eleazar se acercó al hombre que acababa de ser sanado y colocó sus manos sobre sus hombros. «En el nombre de Jesús», dijo, con una voz que ganaba fuerza, «te declaro sano y completo». En ese instante, el hombre, que ya estaba de pie, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Cayó de rodillas, llorando de gratitud. «Y gracias», gritó. «Y gracias». Eleazar retrocedió, mirándose las manos como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. Jesús se acercó y lo abrazó. «Bien hecho», dijo. «Esto es solo el principio». Eleazar sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Por primera vez, entendió que no era solo un seguidor de Jesús, era un instrumento en sus manos. Y con esa certeza en su corazón, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El sol ya estaba alto en el cielo cuando el grupo continuó su camino, dejando atrás al hombre que había sido sanado y a la multitud que aún murmuraba sobre el milagro. Eleazar caminaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Había sido usado por Jesús para sanar a alguien, algo que nunca hubiera imaginado posible. Sus manos, que antes solo habían conocido el dolor y el rechazo, ahora eran instrumentos de sanación. Jesús caminaba a su lado, como si supiera que Eleazar necesitaba su presencia en ese momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Jesús, rompiendo el silencio. Eleazar lo miró, buscando las palabras adecuadas. «No sé, maestro», respondió finalmente. «Es como si una parte de mí no pudiera creer lo que acaba de suceder. Pero al mismo tiempo, siento una paz que nunca antes había sentido». ¿Es esto lo que significa ser usado por Dios? Jesús sonrió y asintió. «Sí, Eleazar. Cuando permitimos que Dios obre a través de nosotros, experimentamos una alegría que no se puede describir. No es por nuestro poder, sino por el suyo. Tú solo eres un canal, un instrumento en sus manos». Eleazar asintió, sintiendo que las palabras de Jesús resonaban en lo más profundo de su ser. Sabía que este era solo el principio, que había mucho más por delante. Pero también sabía que, sin importar lo que sucediera, estaría bien. Jesús estaba con él. El grupo continuó su viaje, llegando a una región montañosa donde el aire era más fresco y el paisaje más imponente.
Las colinas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el sonido de los arroyos que corrían entre las rocas llenaba el aire. Era un lugar de paz, un lugar donde uno podía sentirse cerca de Dios. Jesús decidió que era un buen lugar para descansar y enseñar. Los discípulos se dispersaron para buscar leña y agua, mientras que otros se sentaron en círculo, listos para escuchar a su maestro. Eleazar se sentó cerca, sintiendo que cada momento con Jesús era una oportunidad para aprender y crecer. Jesús comenzó a hablar, y su voz, suave pero llena de autoridad, llenó el aire. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo, mirando a cada uno de los presentes. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eleazar escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. Estas no eran las enseñanzas de los fariseos, llenas de reglas y condenas. Estas eran palabras de esperanza, de consuelo, de promesa. Jesús estaba hablando de un reino donde los últimos serían los primeros, donde los que sufrían serían consolados, donde los mansos heredarían la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, continuó Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eleazar sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Estas palabras eran para él, para todos los que habían sido rechazados, lastimados, olvidados. Jesús estaba diciendo que no importaba cuán oscuro fuera el pasado, el futuro estaba lleno de esperanza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, dijo Jesús, su voz llena de amor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Eleazar miró a su alrededor y vio que no era el único conmovido. Los discípulos, y todos los que estaban presentes, tenían lágrimas en los ojos. Estas palabras eran un bálsamo para el alma, un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, Dios estaba con ellos. Jesús terminó su enseñanza con una sonrisa. No temáis, dijo. El reino de los cielos está cerca. Y vosotros sois parte de él. Eleazar sintió que su corazón se llenaba de una paz profunda. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, que había sido tocado por algo más grande que él. Y con esa certeza en su corazón, supo que estaba listo para enfrentar lo que fuera que el futuro le deparara. El grupo permaneció en las montañas durante varios días, disfrutando de la paz y la serenidad del lugar. Jesús continuó enseñando, compartiendo parábolas y respondiendo a las preguntas de sus discípulos. Eleazar escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera agua para un alma sedienta. Cada enseñanza de Jesús era como una luz que iluminaba su camino, ayudándolo a entender más sobre el reino de Dios y su lugar en él. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Jesús reunió a los discípulos para una conversación más íntima. Se sentaron en círculo, con el sonido de los pájaros y el susurro del viento como fondo. Pronto partiremos de aquí, dijo Jesús, mirando a cada uno de ellos. Hay muchas personas que necesitan escuchar las buenas nuevas, y nuestro trabajo está lejos de terminar. Pero antes de irnos, quiero que entendáis algo importante. Los discípulos se inclinaron hacia adelante, expectantes. Eleazar sintió que el aire se volvía más denso, como si lo que Jesús iba a decir fuera de gran importancia. El camino que hemos elegido no será fácil, continuó Jesús. Habrá oposición, habrá dolor, y algunos de vosotros incluso perderán la vida por mi causa. Pero no temáis, porque yo estaré con vosotros. Y al final, aquellos que permanezcan fieles recibirán una recompensa que no se puede medir. Eleazar sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que seguir a Jesús no era un camino de gloria terrenal, pero escuchar estas palabras lo hizo consciente de los riesgos que enfrentarían. Sin embargo, también sintió una determinación inquebrantable. No importaba lo que sucediera,
él seguiría a Jesús. Maestro, preguntó Pedro, uno de los discípulos, ¿cómo sabremos si estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo sabremos si estamos en tu voluntad? Jesús sonrió y respondió: si vuestro corazón está lleno de amor, si buscáis servir en lugar de ser servidos, y si confiáis en mí, entonces estaréis en mi voluntad. No os preocupéis por el mañana se preocupará por sí mismo. Solo vivid cada día con fe y obediencia. Eleazar asintió, sintiendo que las palabras de Jesús resonaban en lo más profundo de su ser. Sabía que no podía controlar el futuro, pero podía controlar cómo vivía cada día. Y estaba decidido a vivir cada día siguiendo a Jesús, sin importar las consecuencias. Al día siguiente, el grupo comenzó a descender de las montañas, dejando atrás la paz y la serenidad del lugar. A medida que se acercaban a las llanuras, el paisaje cambiaba, y con él, el ambiente. Las aldeas que encontraban estaban llenas de gente necesitada, personas que buscaban sanación, consuelo y esperanza. En una de estas aldeas, un hombre se acercó al grupo, arrastrando los pies como si cada paso fuera una batalla. Llevaba un niño en brazos, un pequeño que parecía estar gravemente enfermo. La expresión del hombre era una mezcla de desesperación y esperanza. Esta es la historia de un hombre que fue tocado por lo intocable. Una historia de fe, redención y milagros. Pero no es solo la historia de Eleazar, es también tu historia. Porque todos hemos sido tocados por el amor de Dios, y todos tenemos un propósito que cumplir. ¿Y tú? ¿Estás listo para ser tocado por lo imposible? Suscríbete y comenta. Si esta historia tocó tu corazón, no te quedes callado. Suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario contándonos cómo este mensaje impactó tu vida. Tu voz es importante para nosotros. Adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo. ¿Quieres profundizar en las enseñanzas sagradas y descubrir cómo aplicar estas verdades a tu vida diaria? Visita el link en la descripción del video y adquiere nuestro estudio bíblico exclusivo. Es tu oportunidad de crecer en fe y conocimiento. No dejes que esta inspiración se quede aquí. Actúa hoy. Suscríbete, comenta y profundiza en la palabra. Porque tu historia también puede ser épica. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Hasta el próximo video.